¿Qué tal, señores? Black Trader FX nuevamente aquí al habla. Vamos a continuar con la sección de liquidez, el segundo tema más importante en esta sección es el vacío de liquidez, que básicamente la teoría nos dice que es un movimiento unidireccional y que se genera de manera muy fuerte. ¿Cómo así? Que por ejemplo el precio viene cayendo, ¿bien? Viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo y luego boom, nos hace un movimiento muy fuerte hacia un lado del mercado. Esto lo que nos indica es que, como ya les había mencionado anteriormente, siempre tiene que haber una contraparte. Es decir, si alguien está comprando, debe haber alguien que está vendiendo. Pero en este caso, en estos movimientos que son de vacíos de liquidez, que son movimientos acelerados del precio, son movimientos acelerados del precio que pueden ser hasta tres velas, bien, hasta tres velas pueden formarte un vacío de liquidez. Personalmente, y esto si quieren apúntenlo, uso los de H4 y los del diario como para tener una dirección intradiaria y poder operar a favor de esa dirección. Ya les voy a explicar por qué o cómo. Eh, una vez que se genera este movimiento unidireccional, como no hay contrapartida, es decir, en este momento vinieron los bancos, las instituciones, compraron aquí y como no había nadie que le haga fuerza, que le haga contraparte, el precio simplemente subió de una manera abrupta y esto nos genera que nos deje este vacío, que nos deje acá un imbalance, un imbalance en el precio. ¿Qué se refiere con un imbalance? Que, mira, para el algoritmo interbancario, para el IPDA, el precio debe estar siempre balanceado, no tienen que quedar nunca estos vacíos de liquidez, nunca tienen que haber este tipo de movimientos. Entonces, lo que busca es cerrar ese vacío, es decir, llenarlo. Por ejemplo, nos deja aquí el vacío y luego el precio va a hacer algo parecido a esto, va a llenar el vacío y luego va a continuar su camino si es que así lo quiere hacer. Porque claro, esto tiene distintas teorías, distintas aplicaciones, como puede ser que hay que ver cómo está llegando a llenar ese vacío. Porque si viene, por ejemplo, si yo ya tengo el vacío ahí marcado y ese vacío viene a ser llenado con un movimiento súper acelerado, ¿ya? Súper acelerado. No, por lo general, eso nos va a formar una continuación del movimiento anterior, es decir, que va a ser esto. Va a llegar acelerado y luego va a subir acelerado. Si el precio llega de la siguiente manera, si el precio llega de manera lenta, y empieza a acumular por aquí, muy probablemente esto nos genere un movimiento parecido al de acá. O sea, va a terminar quebrando y no va a llenar simplemente el vacío. Claro, lo va a llenar, pero lo va a sobrepasar. Nos va a generar por aquí un quiebre y eso va a hacer que mucha gente se quede fuera. Por eso es que hay que estar muy atento. También existen la posibilidad de que cuando ocurre esto, sobre todo, cuando ocurre esto de que llena el vacío y se cae, cuando está tomando un tipo de liquidez de los que ya vimos en la clase anterior. De que, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos equal highs, bien, evidentemente aquí hay mucha liquidez expuesta aquí que puede ser tomada, y lo que hace el precio es inmediatamente ir a tomarlo, y si lo toma con un vacío de liquidez, es decir, hace algo así, y nos deja el vacío, muy probablemente esto va a terminar yendo hacia abajo. Ya, porque están usando un vacío de liquidez para tomar una liquidez. Entonces, cuando ocurre esto, va a haber un reversal muy probablemente. Ya, esa una de las reglas muy importantes que hay que seguir. Lo otro es que, como ustedes ya conocen el tema de la estructura, si yo tengo una estructura parecida a esta, ya, y luego veo, y luego veo que el precio tiene un vacío o una ineficiencia, un imbalance, como lo quieren llamar, por acá, por encima de este máximo, es muy probable, es muy probable que este quiebre no sea un BMS,
ya que simplemente haya venido a tomar liquidez en forma de compras. Vamos a ponerlo en las siglas en inglés, Bullseye Liquidity. Y vamos a poder notar que el precio va a llenar el vacío que está por encima de esa liquidez expuesta, ¿ya? E inmediatamente va a caer, ¿ya? Si esto lo hace incluso con un vacío también, es muchísimo más probable todavía. Si hay un vacío, muchísimo más probable que haya una reversión del precio. Por lo general, este movimiento es un movimiento de engaño, porque hay mucha gente que va a pensar que esto ya es un BMS y va a querer hacer lo siguiente, ¿no? Va a querer que el precio llegue a descuento y seguir subiendo para tomar la siguiente liquidez en forma de compras, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta dónde se encuentra situado ese vacío de liquidez. Ya lo vamos a ver en el gráfico. Pero esto nos da la dirección exacta o hacia dónde queremos operar. ¿Por qué? Porque ya les dije al principio, estos vacíos de liquidez siempre van a ser llenados por el IBDA y al momento que nos deja el imbalance aquí, por ejemplo, si esto es algo diario, vamos a suponer que estamos en un gráfico diario, vamos a hacerlo ya, y tenemos todo esto que es el vacío, que aquí encontramos un vacío. ¿Se acuerdan que les decía que en ciertos niveles es cuando dejamos de comprar y tenemos este rango operativo? Bueno, este que es nuestro máximo que no debería ser superado, que es nuestro swing high. Y luego aquí vamos a poder identificar nuestro swing low. ¿Y qué es lo que yo tengo que ver para pensar que el precio va a llenar este vacío, que va a llenar esta ineficiencia? ¿Qué es lo que tendría que ver? Que en una temporalidad menor, si esto es diario, yo tendría que ver en una temporalidad menor un BMS que nos lleve hacia una tendencia alcista en temporalidad menor. Una vez que esta ineficiencia es llenado, vamos a ver cómo llega y ver si podemos continuar con las ventas. Ya, porque ahí ya estaríamos en qué, en premium. Se van que les dije, no vamos a usar mucho el Fibonacci porque siempre, por lo general, vamos a estar operando en premium o en discount. Entonces, esto es importantísimo. Ya, es parte del setup. Es parte del setup. Si yo veo un vacío de liquidez diario y en H1, H4 veo que se está ocurriendo un BMS como para ir hacia allá, es mucho más probable que lo tome porque tengo una dirección en una temporalidad mayor. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al gráfico. Quiero que vean justamente lo que pasó en esta zona, que cuando se toma estos máximos, quiero que fijen cómo es tomado, que se fijen cómo es tomado y qué es lo que ocurre. Si yo me voy a H4, ajá, este máximo, digamos, ha sido tomado por un vacío, bien, eso es el máximo que fue tomado, o esos equal highs fueron tomados por esta vela negra que nos genera un vacío de liquidez y al retornar, vean cómo retorna un poco lento, a diferencia de la subida que fue una sola vela, aquí se demoró dos, y luego el precio desde ahí empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que ocurre cuando el precio toma una, un tipo de liquidez con un vacío de liquidez? ¿Ya? Ahora, en este caso igual, justamente estas compras fueron una de las que estuve cazando esta semana, la primera semana de octubre del 2021. Bien, por si lo estás viendo mucho después de este video, es que por ejemplo, si yo aquí ya tengo mi rango operativo, que es de aquí, es este máximo y este mínimo, y ya tengo aquí este vacío de liquidez, ya, o esa ineficiencia. Recuerden que uno puede marcar las ineficiencias, a ver, vamos a usar acá. Uno puede marcar las ineficiencias de mecha a mecha. Ese es el imbalance. Esta mecha y esta mecha. Siempre el precio debería estar, eh, por ejemplo, como esto, ¿no? Que aquí no hay vacío, no hay vacío. Aquí hay uno pequeñito aquí, pero que no genera más allá.
ese pequeñito ahí, pero siempre es llenado. Entonces, si yo ya tengo en cuenta que aquí hay un vacío y yo me voy, por ejemplo, a H1, ¿ya? Yo sé que el precio, incluso si me voy a H4, muchachos, incluso si me voy a H4, aquí en H4 puedo ver este movimiento unidireccional de tres velas, que es en H4, veo que aquí que me está haciendo una falla de la estructura, una falla de la estructura, ya el precio quiebra este máximo aquí, el máximo importante obviamente es este de aquí, de H4, pero yo me voy a H1, y aquí en H1 voy a poder identificar que este es, vamos a quitar este, y vamos a quitar este, que este es un solo impulso, este es un solo impulso, ¿ya? Y veo que el precio llega a descuento y boom, empieza a subir, y muy probablemente termine llenando toda esta ineficiencia que está aquí presente. Ya, ojo que ya tomó estos máximos, entonces esta ineficiencia porque estamos dentro de un rango operativo. Ahora, puede que el precio venga algo parecido a esto, termine llenando y luego termine cayendo, ¿no? No lo sabemos, no lo podemos saber hasta que el precio se desarrolle, hasta poder ver el price action, la acción del precio, ¿ya? Entonces, eso básicamente, otro, otro tema súper importante es, bueno, ahí ya les expliqué, uno, cómo nos da la dirección, cómo funciona cuando toma una liquidez aquí como un vacío, y también me gustaría mostrarles, vamos a encontrar un ejemplo, cuando el precio llena una ineficiencia que está por encima o por debajo de un máximo, de un mínimo, un tipo de liquidez. ¿Ya? Por ejemplo, aquí este me gustó muchísimo, simplemente no se dio tan de libro porque sobrepasó un poco, pero si se fijan, toma esta liquidez de este máximo de aquí y luego el precio por aquí acumula un poco y luego recién cae, ¿no? Eso es cuando el precio está o cuando hay vacíos por encima de máximos o mínimos. Muy bien. No es, como les digo, no es algo que sí o sí va a ser respetado. Por ejemplo, fíjense en este vacío que está por encima de todos estos máximos. Es llenado con mucha fuerza, pero el movimiento aquí que nos genera es muy lento. Es prácticamente un retroceso, entonces por eso continúa alcista. Y ni tanto, porque al final termina solamente sacando este máximo de aquí, sacando este máximo de aquí y luego termina pues cayendo, ¿no? Entonces, aquí sí hay un ejemplo muy claro de que, por ejemplo, aquí en esta zona, aquí hay un mínimo, aquí hay un mínimo y aquí está una ineficiencia pequeñita. ¿Qué sucede? El precio llena la ineficiencia, saca el mínimo y luego boom, se dispara. Eso es cuando hay liquidez expuesta por encima o por debajo de un vacío de liquidez. Esos son básicamente los tres ejemplos, cómo nos puede dar la dirección, cómo podemos aprovechar las tomas de liquidez y qué hacer cuando se toma la liquidez con un vacío, cuando se toma un máximo, un mínimo con un vacío. Búsquenlo en sus gráficos, estén atentos a lo que sucede y sáquenle muchísimo provecho. Aquí probablemente vamos a tener el movimiento alcista. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.